Después de la publicación oficial del presidente Joe Biden que se retira de la reelección presidencial de los Estados Unidos. Saludamos con mucho gusto a la internacionalista Iliana Rodríguez. Muy buenas tardes. A ti, a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la comunicación. Si nos pudiera platicar qué podemos esperar en los próximos días dentro del Partido Demócrata después de esta decisión del presidente Biden. ¿Habrá unidad hacia Kamala Harris o será el comienzo de una batalla interna? Bueno, sí, efectivamente lo segundo. La llamada de Kamala Harris en redes sociales ha sido convocar a la unidad, vocablo que el mismo Biden ha sostenido, por supuesto, y sobre todo tras el atentado en contra de Donald Trump. Sin embargo, al interior efectivamente ya empezamos a ver no un desbande, pero sí una contraposición al poder. Y esto me refiero a que, si bien es cierto que Biden, cuando envía la carta o publica su carta de renuncia como candidato para contender y ser elegido durante la convención el próximo del 19 al 22 de agosto, donde oficialmente se declara quién va a contender hacia las presidenciales de noviembre, él sí unge prácticamente a Kamala Harris como su sucesora, la nombra y prácticamente le concede ese lugar. Pero el que haya dicho eso no es el proceso adecuado. El Comité Nacional Demócrata es quien se encarga de decidir quién va a ser el sucesor en esta posición para generar una nueva fórmula. De allí que vamos a estar viendo una competencia muy dura. Se han nombrado algunas personas de estados swing o estados péndulos que son determinantes en la votación rumbo a la presidencial, como por ejemplo pueden ser Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan. Ella tiene una gran popularidad entre los votantes demócratas y por supuesto su nominación podría ser muy interesante, pero ya habría dos mujeres en la fórmula. Así es que si consideramos que el balance podría ser un hombre y una mujer en el caso de que dejaran, por ejemplo, a Kamala, podría ser el propio Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, que es un estado bisagra y que por supuesto también sería muy interesante para los estados del noreste. Otro que también ha estado mucho en redes con algunos comentarios e intervenciones con una agudeza mental muy interesante es Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte. Él contendió en las primarias del 2020 y por supuesto también tiene aspiraciones presidenciales. Podría ser una gran fórmula, es una persona no solamente capaz, sino también muy elocuente, pero también vamos, por ejemplo, a Roy Cooper, que es el gobernador de Carolina, de una de las Carolinas, y por supuesto, entonces, estamos viendo que al interior va a haber un proceso de designación de quién va a ser él o la candidata hacia la presidencia y cuál es la fórmula ganadora para la vicepresidencia. Sin embargo, sí sabemos que cuando Biden empezó con el problema de su enfermedad, que no se sabe si fue un episodio o una condición médica, ahora se especula mucho más en torno a su propia salud con esta renuncia hacia la candidatura. Bueno, pues entonces veremos efectivamente si les da a los demócratas para llegar hasta la convención o para nombrar una posible fórmula, por lo menos a la candidata o el candidato hacia la presidencia antes de la convención demócrata. Es decir, que al interior ya están habiendo voces del Partido Demócrata que dicen sí, tenemos que ya tener candidato o candidata independientemente de que en la convención se vote por parte de los delegados que obtuvo en las primarias el propio Biden y se elija al VP o a la VP que acompañe precisamente a Kamala o quien se decida en los próximos días. Es muy incierto, pero lo que sí hay que decir es que Biden no solamente lo hace anticipándose a un tema de salud post-COVID, sino en todo caso también porque hay legislaciones locales como la de Ohio que sí dan un término específico para el registro de los candidatos hacia la presidencia. Y como no es muy claro esto en la ley todavía, entonces prefieren jugársela. Biden de una vez echa para atrás y le deja el camino libre a alguien más para que puedan ir con la certeza de competir fuertemente en contra de los republicanos. Y aquí, Daniel, lo más interesante todavía va a ser cuál va a ser entonces el blanco de ataque de Trump. Trump, su objetivo era destruir a Biden y lo tenía prácticamente todo, lo estaba haciendo. El propio Trump habló cuando tomó la candidatura de su partido, habló de unidad, pero en el propio discurso de inmediato empezó a ofender a los propios demócratas y al propio Biden. Así es que vamos a ver ahora cuál va a ser su blanco de ataque. Ellos también tendrán que reestructurar su estrategia para tener oportunidades en noviembre. Esto no se decide hasta que el votante y los delegados emitan el voto para el próximo o próxima presidenta de los Estados Unidos el 5 de noviembre próximo. ¿Qué
Quedan aproximadamente 100 días para esta contienda presidencial en Estados Unidos, con la incertidumbre de lo que pasará dentro de las filas demócratas, con todo lo que nos ha platicado. ¿Cree usted que sí habrá oportunidad de que los demócratas puedan dar esta batalla a Donald Trump a pesar del corto tiempo que tienen para poder lanzar y posicionar a nivel nacional a un nuevo perfil? Mira, si tuviéramos que hacer un tema estadístico y de probabilidades, en este momento me parece que sería muy difícil. Pero efectivamente, y apostándole al tiempo y a la inteligencia de la mercadotecnia política y de aquellos demócratas que ya estaban volteando hacia otra parte y de repente abren con avidez sus ojos para ver qué va a pasar en los Estados Unidos, hay una oportunidad. Hay que ver cómo logran convencer a estos votantes indecisos en estos estados péndulos sobre todo, para tener una oportunidad con una fórmula ganadora y una estrategia política de unidad. De suyo, el retiro de Biden habla de un patriota que pasa a la historia y pasará a la historia como tal, privilegiando al Estado antes que a su persona, es decir, la colectividad por encima de la individualidad. Y creo que este es un gran gesto que los demócratas van a tener que exhibir mucho en contra de quien ahora pasa a ser el hombre más criticado por su edad. Donald Trump, que criticaba a Biden, pasa a ser el candidato más longevo en Estados Unidos en este momento. ¿Usted considera entonces que fue una buena decisión, que fue prudente el que se retirara de esta candidatura y que diera paso a algún otro perfil tal vez más fresco que pudiera contender de una mejor forma en esta batalla electoral que ya se aproxima? Sí, fue buena, pero demasiado tarde. Y eso en las probabilidades es donde puede tener un impacto si no se maneja en lo sucesivo esa posible fórmula. Sabíamos que Biden tenía esos episodios de salud. Lo que terminó de sepultarlo prácticamente en la vida pública fue ese primer debate, viene el de septiembre, vamos a ver quién queda para realizarlo. Y sí, creo que lo hicieron demasiado tarde, todos aquellos medios que se están mordiendo ahorita la lengua, que también hablaban de una gran salud del mandatario y que ahora pues reconocen que se equivocaron o que vamos a saber cuáles fueron sus motivos de por qué lo siguieron apoyando hasta el último, sabiendo que Biden no tenía la oportunidad mediática que se requería para contender. Uno de los principales actores dentro de las elecciones presidenciales son también los grandes donadores. En este caso, los donadores demócratas podrán tocarse de mejor manera la cartera para apoyar a los nuevos perfiles que tal vez no quisieron apoyar de la misma manera a Joe Biden, que incluso algunos de ellos le pedían al propio presidente que se retirara y que ahora que les hizo caso puedan soltar más recursos para la causa demócrata? Esa es una excelente pregunta, Daniel, porque efectivamente muchos de los donadores no van a hacer o no van a dar el apoyo si no hay las garantías o las posibilidades de ir con ventaja o al menos de igualar las ventajas que puede llegar a tener Trump con la incertidumbre del propio votante. De aquí entonces habremos de ver quién podría ser. Sabemos, por ejemplo, que la heredera del grupo Walt Disney y actores como Clooney y otros magnates que apoyan a Kamala, pero también hay otro segmento que efectivamente no busca precisamente al sexo femenino dentro de sus preferencias. Recordemos que Estados Unidos, por muy liberal que sería, ha tenido a un baluarte dentro del feminismo como lo fue Susan Sontag, realmente no es un pueblo de mucha inclusión, tiene las políticas también muy machistas y preponderantes en la estructura política, así es que Kamala no tiene grandes ventajas, pero también en ese sentido, en la dualidad de los votantes, hay quienes apreciarían ver contender a una mujer que tiene las opciones y las posibilidades, que aunque fue un personaje que no lució tanto en este periodo, tiene mucho más simpatía que la que tuvo la propia Hillary Clinton, que también ya ha salido a darle su respaldo a la propia Kamala. Ileana Rodríguez, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, que haya respondido estas preguntas y nos haya compartido el análisis de esta situación compleja y que va a tomar una gran repercusión en las elecciones del próximo noviembre. Muchísimas gracias. De nada, el privilegio ha sido mío. Hasta pronto. Gracias.